Bueno, en este video vamos a ver cómo se pueden añadir objetos a el brazo en Phantom X Pincher Arm Sacro, que es el sacro de cómo está compuesto el brazo. Ahora para eso les puse acá unos pasos, pero para resumir, este archivo es distinto de como nosotros hicimos kit.sacro. En kit.sacro, si nosotros recordamos, teníamos como un archivo sacro que era como mucho más sencillo. Entonces solo había el link, habían objetos visuales, bueno, tags visuales, de colisión, etcétera. Habían algunos que podían tener varios visuales y algunos que podían tener varias colisiones, pero no era nada más complejo. En el archivo de Phantom X Pincher arms.sacro es un poco más complejo. ¿Por qué motivo? En vez de nosotros tener definidos links normales y comunes y corrientes, lo que tenemos son macros. Ahora los macros lo que pueden tener es como una serie de variables que nosotros llenamos y esas variables nos sirven para completar el macro, que digamos como para definirlo a rangos generales es un formato que contiene como toda la información del link que se va a crear a partir de esto. Ahora esos macros se crean a partir del archivo Phantom X Pincher utils que aparece acá. Ahora nosotros no vamos a estar modificando esto. Me había planteado modificar esto directamente, sin embargo, llegué a la conclusión de que modificar el macro era más mamón y complejo cada vez que quisiéramos añadir un link. Por eso es que nosotros vemos acá un archivo que se llama failed. Ahora, volviendo a cómo lo vamos a modificar, simplemente vamos a hacer es añadir la estructura similar a como lo estamos haciendo con Sacro. Sin embargo, vamos a ver algunas pequeñas diferencias, como que vamos a tener el uso de prefijo acá. Es importante que en la estructura siempre usamos prefijo en los nombres y luego se añade acá el nombre. Y lo mismo pasa para cuando vamos a nombrar el joint aquí, ¿ok? Y también pues cada vez que ya vamos a hacer referencia al padre y al hijo, tenemos que nombrar el prefijo. A grandes rasgos, esa es la diferencia que vamos a tener. Aparte de que tendremos que identificar, por supuesto, los nombres de los links en cada uno de los macros. Entonces, cada vez que ustedes quieran añadirle acá algo, pues seguramente tendrán que venirse acá y ver el nombre de ese link que se está añadiendo con el macro. En este caso sería este, por ejemplo. Ahora, nosotros realmente no vamos a necesitar esto, sino que solo vamos a necesitar por ahora con este hoy como les enseño, a cómo se pone el acople en, en una de las partes del robot. Ahora, siguiendo acá con los pasos, ¿dónde estaba? Aquí. Ya tenemos que añadir los archivos DAE o STL. En nuestro caso, nosotros vamos a usar, si bien podríamos usar cajas para definir cada una de las colisiones, debido a que es un poco más complicado identificar el origen en las partes del brazo, vamos a usar más bien un STL en vez de complicarnos tanto la vida con usando cajas. Sin embargo, podrían hacerlo si lo desearan. ¿Ok? Ahora vamos a describir la estructura base del link y del join. Esa estructura base, un momento por favor. Ah, ok, había olvidado poner la estructura base acá en eso. Esa estructura base pues es lo que les acabo de mostrar. Entonces seguimos una estructura base en que tenemos un link, tenemos un join, perdón, un visual, tenemos una colisión y tenemos un inercial. El inercial, nosotros podemos ver estos valores en Inventor, ya les muestro cómo se hace eso. Y tenemos acá el join, como les dije, tienen que ponerle siempre el prefijo, el nombre del join. Acá en el padre también siempre va a llevar un prefijo y el nombre del brazo. Acá yo lo llamé Arling para, uy,
para simbolizar que este vendría a ser el nombre de cualquier el link que ustedes escojan del brazo en el archivo Phantom X Pincher ARM Sacro. Y pues acá el nombre del link, el hijo, pues sería este mismo nombre que nosotros acabamos de crear. Ahora, continuando con eso, vamos al paso 3, que es escribir el nombre del archivo, el tag visual, así como añadir cosas como colores, etcétera. Ok, hay algo que importante que tenemos que hacer siempre y es poner la escala, que es 0.001, porque, y si recuerdan, Inventor pone las escalas en, en creo que eran milímetros, pero sí, eran milímetros, pero acá en Arbis se interpretan en metros, por lo tanto nosotros tenemos que hacer la conversión de milímetros a metros. Y acá el material pues yo le puse gray, pero ustedes le pueden poner cualquier color que ya le hayamos puesto antes en kit.sacro. Habían varios colores, si no recuerdan cuáles eran los colores, simplemente decirse como aquí a kit.sacro y los miran acá. Ahora estos colores no hay que volverlos a definir, eso les va a dar un error si los vuelven a definir en Phantom X Pinchers ARM Sacro, porque pues ya estaban definidos en kit.sacro. Solo tienen que volverlos a usar. Ahora, viendo eso, aquí ya pues vemos la estructura, yo lo llamé coupling tool en Effector, aunque el archivo realmente es del acople del suction de la ventosa. Sin embargo, lo llamé así porque pues al final de cuentas eso es solo un acople con unos tornillos, entonces ustedes podrían cambiar la ventosa por cualquier otra cosa que diseñen. Sin embargo, el acople siempre lo vamos a dejar ahí porque andar quitando y poniéndolo puede terminar rompiendo el acople, principalmente por eso. Le ponemos el material para que el colorcito de la colisión se vea y acá está el inercial. Ahora un momento mientras abro Inventor para que vean cómo se ve la inercia. Ok, ahí ya estamos en Inventor. Ahora en Inventor este sería nuestro acople, lo que les dije, este es para la ventosa, sin embargo, pues como son dos tornillos realmente, ustedes lo pueden usar para ponerle otros tipos de soportes. Ahora, para poder visualizar la información inicial, vamos aquí a File, nos vamos a, perdón, no era File, me equivoqué. Nos vamos aquí en la parte más grande del assembly, le damos clic derecho y luego nos vamos a Properties. En Properties nos vamos a Physical y en Physical le damos, acá yo le voy a dar a Verify, acá ya tenemos las propiedades, le damos a Update. Y aquí ya me pone todas las propiedades, podemos ver acá los momentos de inercia y también podemos ver los centros de gravedad. Incluso podemos copiarlos usando esto de clipboard, como vemos acá, y ahora los voy a pegar en Visual Studio Code. Un momento mientras paso en OBS a la visualización de Ubuntu. Ok, ahí ya vimos que lo he copiado. Ahora hay algo importante que explicar y es que recordemos que los valores que ponemos en sacro, tanto la masa está en kilogramos como las distancias están en metros. Por lo tanto, estos valores de momentos de inercia tenemos que convertirlos de milímetros a metros cuadrados, de milímetros cuadrados a metros cuadrados. Acá yo ya hice esa conversión. Bueno, de hecho, incluso acá debería quizá aclarar que esto es metros, por los metros no, sino kilogramos. Eh, el valor de kilogramos tomé el que estaba en Inventor, sin embargo, seguramente la realidad sea algo distinto. Igual no creo que sea más de 13 gramos. Y lo que vamos a hacer es poner eso aquí porque se me había olvidado, perdón, en este, sino aquí porque se me había olvidado poner esos valores en inercia. Tarara. Ah, bueno, acá cometí otro error y es que los comentarios no se pueden poner dentro de el tag, sino que se tienen que poner por fuera. Ok, ahora que ya hicimos eso, podemos irnos voy a cerrar esto, ya no lo necesito. Podemos irnos aquí a el formato que les había descrito de los pasos
Y ya tenemos toda esta parte, ¿no? Ahora el paso 4 sería identificar las rotaciones necesarias para que el objeto visual quede en posición. Lo que voy a hacer acá es, como eso ya lo puse, lo voy a poner en cero, vamos a ver cómo se visualiza y luego vamos a ponerle las rotaciones correctas. Para eso, lo que voy a hacer entonces es irme al visual aquí. ¿Dónde está? Se me perdió. Ah, bueno, hay algo importante que olvidé mencionar en ese archivo y es que esas rotaciones se pueden hacer desde, o idealmente se deberían hacer desde el joint, porque es más sencillo orientar el joint y luego tratar de orientar las colisiones que, o el tag visual que si hacemos lo contrario. El joint sería la unión. Ahora aquí, démosle a clear. Hay que hacer, cada vez que hagamos cambio, tenemos que hacerle un call con build por desgracia. Vamos a hacerlo con packages, select, y tenemos que escribir el nombre de la carpeta PhantomX Pincher Description. Un momento mientras reviso si estoy grabando con OBS. A veces hago un video y luego me doy cuenta que grabé mal 30 minutos de video en una ventana incorrecta. Ok, ahora ya tenemos esto. Ahí me hace la construcción y ahora hacemos el source. Recuerden que si no hacemos source nos va a tirar seguramente algún error. Ok, ahora yo acá había puesto en uno de estos el comando, lo voy a copiar y pegar acá al final de más bien de ARM. Ahora este comando tiene unas instrucciones que acaban como pkill, row state publisher. Todos esos son nodos que a veces cuando uno cierra constantemente las ventanas quedan ahí como ejecutándose en el background y se vuelven procesos parásitos. Sin embargo, el comando real es este, row launch urdf tutorial, como lo hicimos con kit.sacro, y ponemos aquí este. Ahora es importante esto, porque nosotros ejecutamos phantomxpincher.urdf sacro, y es que nosotros no podemos ejecutar directamente este, porque estos son macros y esos macros llaman a otros archivos. Ahora nuestro main, para poder ejecutar todos esos archivos sin errores, vendría a ser ese archivo que se llama phantomxpincher.urdf sacro. Y este archivo lo que hace es como que agarrar todo eso y los compila y luego nos da la información visual que queremos. Ese es el motivo de que nosotros podamos definir los colores en kit.sacro y no tener que usar esos colores o redefinirlos porque eso nos daría un error y poderlos usar en aquí, pese a que nosotros no los definimos en este archivo. Explicado eso, le voy a dar enter. Esto se demora un poco la visualización. Ok, y aquí vemos que el archivo pues está mal girado. Ahora voy a quitar la visualización del modelo y vamos a ver como que acontece como cada cosa. Ahora, bueno, recordemos que nosotros también podemos llegar acá, digamos, para que sepan un poco más bien por qué voy a hacer esos giros. Podemos irnos a frames, podemos quitarle el all enable y solo habilitar aquel frame que nosotros queremos ver. En este caso sería el de Phantom Picture Copy. Ahora vemos que el eje X está en esta dirección, el eje Z está en esta dirección y el Y en esa dirección. Y si volvemos a activar la visualización del modelo del robot, entonces ya vemos como que en dirección está. Ahora, activando eso, nosotros vemos que tendríamos que hacer un giro en Z y luego un giro en X para que quede con la orientación correcta.
¿Qué es lo que vamos a hacer nuevamente? Y pues esa es como la identificación de cómo tendríamos que dejar esto visualmente. Como ya hemos hecho eso muchísimas veces, pues no me voy a repetir tanto con como lo hicimos con la parte de colisiones y todo eso, porque el proceso es básicamente el mismo que para esta parte. Ahora, un momento acá mientras recuerdo cuál era la dirección. Control Shift V para visualizar los macros. Y aquí está. Entonces, el giro del gen que hicimos, 90 grados. Y nos vamos a ARM y le ponemos esto de aquí. Y ahí ya quedó. Ahora, nosotros una vez ya hicimos ese giro, tenemos que hacer como corroborar, o bueno, viendo acá los pasos, Control Shift V para ver la visualización. Vemos que ya identificamos las rotaciones necesarias, ahora tenemos que identificar la distancia del origen del ensamble. Eso como es un proceso largo, un poco largo, sin embargo es importante, se los voy a mostrar. Yo les dije que el proceso usando el brazo era un poquito más complicado. El motivo es que ahí ya no nos podemos guiar tanto de Inventor, sino que tenemos que hacerlo acá directamente. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Lo que tenemos que hacer es irnos a, no a esta parte de TF, y hacemos esto, y tenemos que irnos acá. Ahora lo que vamos a hacer es buscar en los links y vamos a identificar las posiciones de cada link. A ver, se pregunta por qué estoy manipulando tan mal esto, es porque no tengo mouse ni teclado apropiados. Pero bueno, toca grabar. Ahora vamos a buscar, por ejemplo, el link del coupling. Ahora este link yo lo modifiqué para que haciendo unas traslaciones quedara en el lugar que yo deseaba. Acá podemos ver la posición, que eso es lo importante. Vemos que en Y es esta posición, que en Z es esta y que tenemos estos valores aquí. Ahora estos valores los vamos a usar para hacer la traslación de ese objeto respecto a otro link que es importante. Ahora ese link, si no me equivoco, era este de acá. Efectivamente, vemos que al activarlo y desactivarlo, ese es el servo en el que va nuestro acople. Y lo que hacemos es revisar aquí los valores de las posiciones. En las posiciones vemos que tenemos en X este valor, en Y este valor que es aproximadamente 0 y en Z este valor. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente restar cada uno de estos valores para tener aproximadamente la traslación correcta que tendríamos que tener este acople. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora digamos que si por alguna extraña y bizarra razón quisieran añadir algún otro elemento al brazo robótico que no fuera en este servo, pues tendrían que hacer ese proceso con algunos de estos links que vemos acá. Sin embargo, ya saben cómo hacerlo. Ahora denme un momento mientras les muestro esos valores. Ok, ahora aquí anoté esos valores. Ah, bueno, escribí mal eso. Ahora lo que hicimos simplemente fue anotar estos valores y lo que hice fue la recta. Acá lo puse como de X. Bueno, la anotación está como mal, pero ahí se entiende. Esta es la diferencia entre ambos X, entre ambos Y y ambos Z. Una vez hemos hecho eso, pues ya hemos identificado la traslación que tenemos que hacer. Como podemos ver en Ctrl Shift V para visualizar esto, como podemos ver acá, estos fueron los resultados que obtuvimos. Ahora, en el siguiente paso se debe añadir el tag de colisión. Ya vamos a eso. Sin embargo, veamos que como ya hice esos cambios acá, es decir, lo restauré,
El desplazamiento, recordemos que yo lo hice usando joint, usando la unión, en vez de hacerlo respecto del objeto visual. Ahora recordemos que, como les dije anteriormente en el comando que usamos de copiar y pegar, usamos este archivo, por lo tanto tenemos que hacer compilación y luego ejecutar el comando. Como nosotros ya escribimos anteriormente el call con build con package select, solo tenemos que usar flecha arriba para dirigirnos al comando que habíamos usado en el pasado. Ahí le damos, me hizo la compilación, hacemos el source y este comando. Recordamos que ese comando ya lo puse anteriormente. Ahora debía hacer algún pequeño error en la anotación cuando escribí. Aquí vemos que la línea 426 del archivo phantomxpincher.sacro he cometido algún error. Dice mismatch tag, line 426. Ahora dirijámonos ahí. Veamos qué error habré cometido. Ok, no era la línea 426, sino era en esta línea. Cuando yo hice el copia y pega, aquí cometí el grave error de no eliminar apropiadamente esta parte. Entonces solo tenemos que eliminarlo. Le damos a control S para guardar y volvemos a hacer call con build y packages select como hicimos anteriormente. Recordemos que cuando cometa un error les voy a mostrar cómo lo soluciono para que en caso de que les pase a ustedes pues sepan cómo hacerlo. En este caso era una tontería. Recuerden hacer el source y ahora vamos a usar el comando. Recuerden que ese comando lo copié y lo pegué al final del archivo de ARM Sacro. Entonces ustedes pueden copiar y pegarlo ahí. Ok, creo que acabo de darme cuenta que hice una tontería. Oh no. Uf, pensé que se había crashado. Me pasa bastante. El error que he cometido acá es que no era que la inercia estuviera acá. Esto tenemos que recordar que esa estructura es conveniente, o bueno, no es necesaria, sino que se me había olvidado poner este tag cerrando el link, por lo cual tenía un error. Ese fue el error. Esta estructura estaba bien. El error lo cometí al quitar el link. Ok, démosle a control S. Eso si estoy grabando, sí estoy grabando. Y ahora démosle a con build packages select phantom x pincher description. Luego le damos al source y ahora lo que vamos a hacer es copiar el comando. Si se preguntan por qué tengo que volver a hacer todo esto, es porque en algún punto del video se me crashó todo y tuve que volver a iniciar. Ok. Uf. Bueno, generalmente esto no pasa tanto, son problemas de RAM, pero bueno, aquí ya vemos que todo esto pues está bien puestecito. Entonces con eso nos dirigimos al siguiente paso. Démosle a Control Shift V para ver el Markdown. Ok, ya identificamos el origen del ensamble de la figura, lo pusimos bien. Ahora se añade un tag de colisión, se identifican las rotaciones necesarias y pues se hacen también las traslaciones y todo eso. Y se compara que el objeto en colisión. Como ese proceso es básicamente lo mismo que hicimos ahorita con el visual, pues no me voy a explayar mucho
o explicar demasiado en cómo lo hicimos. Sin embargo, les voy a mostrar el resultado, que es este de acá. En colisiones, yo en la distancia, en su grosor, lo que hice fue reducirlo en la mitad del grosor, por eso es que lo vemos acá así. Su grosor son 21.5 milímetros, como esta metro se pone así. Este valor era la distancia que estaba, este sí era en Inventor, del objeto respecto a su origen. Y en este caso, pues tenía que rotarlo para quedar en posición, eran menos 90 grados. Nosotros ya sabemos cómo es ese proceso, que siempre es como agarrando y abriendo y cerrando Arbis con el comando que les mostré. Y pues acá simplemente vamos a hacerle el último paso, que es comprobar visualmente que este objeto si está contenido, el objeto visual está contenido por las colisiones. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a Robot Model y hacemos esto. Collisions Enable. Recuerden que nosotros usamos el color gris para visualizar esto. Vemos que efectivamente está todo contenido. Y ahora pues ya tenemos acá las colisiones. Hay un paso que se me acaba de olvidar que es importante, y es, si recuerdan, yo les dije que teníamos que desactivar que este objeto que añadimos nosotros, cuando usamos Move It, se colisione con este objeto de acá, es decir, con el propio brazo. Sin embargo, como este video ya quedó bastante largo, siempre me quedan muy largos, lo voy a hacer en un video más cortico más adelante. Entonces, de eso ya nos quedarían dos o tres videos, ya quiero terminar esta serie de URF, de cómo añadir acá cosas al URF. Y en el último video, bueno, los últimos dos videos, lo que vamos a hacer es añadir el Suction Cup y definir el efector final, es decir, el marco del efector final en la punta de la ventosa para que se haga apropiadamente esa succión. Ahora, ¿por qué tenemos que cambiar la posición del efector final? Si recuerdan lo que vieron en sus clases, para poder hacer la cinemática inversa del robot, nosotros sabemos dónde queda el efector final, y para eso tenemos que hacer la traslación del efector final de acá de la garrita a donde quede la ventosa. Eso lo veremos en los futuros videos. Como cada uno me queda largo, pues bueno, este es el final de este video. Haré un siguiente explicando rápidamente cómo añadimos acá para evitar las colisiones entre este objeto y toda esta garrita. Y luego haré un proceso similar explicándoles cómo se añade la ventosa aquí y cómo se traslada el marco del efector final a la punta de la ventosa. Espero que les haya servido y se me cuidan.